veces se presentan situaciones en la vida que uno se encuentra sin referentes, o sea, todo lo que lo rodea no le conforma una referencia. Entonces tiene que recurrir a lo histórico, o sea, a lo que uno considera que puede ser una señal para uno. Y claro, en este momento de crisis emotiva y económica y cultural en la Argentina, y con este cambio de gobierno se ha presentado un interrogante enorme. O sea, hay gente, una minoría que está en la felicidad con la plenitud y una gran mayoría que está entrando en pánico. Entonces, vemos que detrás de los muros de la cortina que tenemos presente, detrás de esa cortina, se están cocinando, se están preparando cosas que uno, qué sé yo, las ve medias dudosas. O sea, no están todos los personajes que están detrás de bambalinas en el escenario, no son confiables. O sea, no hay gente que represente, digamos, al pueblo, a la gente. Cuando digo pueblo, y claro, para descalificarnos, decir que somos populistas y negros de la vida, pero el pueblo es el pueblo. O sea, podrán decir todo lo que quieran, tipo Vargas Llosa, pero... Entonces, todos los referentes que están en el gobierno ahora son todos tipos ejecutivos de empresas, o sea, han sido empleados de grandes corporaciones. O sea, están formateados para cumplir un rol dentro de la estructura del poder global corporativo en el mundo. O sea, son específicos. No puedo ir yo a hacerme cargo de una gran corporación porque yo se la regalaría, o sea, la pondría en función social. A ellos no les importa la función social. Entonces, ahora la Argentina está en una encerrona. O sea, ¿qué quiere decir encerrona? No podemos decidir nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestras propias decisiones. O sea, nosotros estamos condicionados porque se ha producido un hecho inusitado, inesperado, juzgable, pero bueno, eso es otra cosa. Y nosotros no tenemos nada más que ser los espectadores de lo que se va a realizar. Ahora sí, fíjense, se proclamaron, se proyectaron y se hicieron y se aprobaron leyes en el Congreso para que no pase esto. Volver a enajenar el patrimonio nacional. O sea, el Congreso de la Nación dictó leyes para que no ocurra esto. Pero lo más curioso del todo no sería eso, sino que las leyes que favorecen el resguardo de nuestro patrimonio, el patrimonio de toda la población, o sea, la riqueza del país, fue aprobada por gran mayoría. ¿Y saben quién está en condición de la desaprobación, o sea, de entregar nuevamente el patrimonio? Los peronistas. Los peronistas son los que tienen las decisiones. O sea, están divididos, ¿no? Pero están siendo cooptados por el poder corporativo. Entonces yo, buscando, como dije al principio, un referente, y no es mejor que ir a Perón. O sea, un referente histórico en la Argentina, das todas las vueltas que quiera y solamente terminas en Perón. Ahora bien, nosotros ya no vamos a hablar de quién fue Perón, ni qué hacía, ni cuál era su idea, su ideología y su fundamento. ¿Qué pensaría Perón? Eso es lo que ahora uno trae a la palestra, trae a la mesa. ¿Qué pensaría Perón con respecto a todos estos? Massa, Urtubey, Pocio, Pichetto, Abal Medina, Scioli, De la Sota, en fin,
todos los que están ahora sonando, que están peleándose para arreglar con el poder corporativo y limpiar el camino para volver a enajenar el país. O sea, están preparados para legalizar el latrocinio nuevamente. Y entonces uno dice, ¿y el pueblo? No, el pueblo no. Bueno, populistas somos, negros de la villa, en fin, todos los insultos. Entonces, ¿cuál es la referencia que uno se pudiera consensuar uno? Y Perón es la única referencia seria, escuche bien lo que digo, la única referencia seria que nos pudiera dar la respuesta con respecto a esta situación. Lo averiguamos, porque está muy importante de ver ahora que el destino y el patrimonio suyo como ciudadano está en manos de unos sinvergüenza, de unos aventureros que se han puesto la escafandra peronista y que dice que van a ser los dirigentes del futuro peronismo. Entonces, aquí hay que empezar a desenmascararlos con argumentos serios. O sea, nosotros tenemos que tener argumentos serios. Y tenemos los argumentos. Lo que no tenemos es quien los transmita. Pero los argumentos nos sobran. No tenemos dirigentes. Nos hemos quedado sin dirigentes. Fíjense, no tenemos un solo dirigente dentro del peronismo de ningún lado que aparezca todavía y que nos hable de esto. El análisis te lleva directamente a cómo pensaba Perón, o sea, frente a esta situación de entrega. Perón, quien nos conocimos, sabemos cómo pensaba. O sea, frente a semejante avasallamiento sobre el patrimonio nacional, nunca, pero de ninguna forma y bajo ningún concepto Perón aceptaría esta barbaridad que están haciendo los pseudos peronistas. O sea, es un problema de soberanía aquí, no es un problema de pagar o no pagar. Y entonces hay que ser muy concreto. No puede uno buscarle subterfugios para justificar a la malandrería que está operando, nacional e internacional. Por ejemplo, nosotros sabemos que a partir de las dictaduras, pues de ahí empieza la cosa, se abrieron las puertas para los grandes depredadores internacionales. O sea, la revolución del 55, y ahí sí intervienen desde la Argentina los personeros que van y constatan con el imperialismo internacional de entonces y financian una revolución contra el pueblo, o sea, contra Perón. Entonces, esos traidores, esos vendepatrias, fueron los que en una sucesión de tiempo tomaron el poder absoluto y fueron turnándose en el tiempo. Dieron algunos lapsos de tiempo de democracia, pero una democracia condicionada, como Frondizi. El día que Frondizi quiso tener una idea propia de él, lo barrieron. O sea que nunca llegó la democracia plena a la Argentina. O sea, fue un espejismo, nos vendieron una democracia de figuritas. Pero realmente la democracia, nosotros de entrada nos metieron una deuda externa y nos condicionaron para siempre. Desde el 55 no hubo democracia en la Argentina. Ese cuento que nos inventaron de que la llegada de la democracia con Alfonsín, eso es todo mentira. Argentina no pudo hacer nada, o sea, la deuda externa lo condicionó en todos los actos que hizo. Y lo mismo le pasó a Menem, y lo mismo le pasó a De la Rúa, y lo mismo le pasó ahora a Kirchner. O sea, lo mismo, siempre se estuvo condicionado a la deuda externa. Si nosotros pagamos 145.000 millones de dólares en los 12 años de Kirchner, y miren lo que estamos ahora, estamos peor que antes, entonces
Pero lo que nosotros queremos, o sea, es una utopía. O sea, no crea que yo soy tan ingenuo que voy a creer que esto que voy a decir es posible hacerlo. Además hay que tener muchísimas agallas para hacer esto, pero muchísimas agallas. Y a la vista no tenemos nosotros quien tenga ese fe. En primer lugar, si no tenés un pueblo detrás, y un pueblo detrás tiene que estar convencido. Y hoy hay un montón de articuladores que no podés hablar con nadie, porque vos te das una idea, como en esta que yo estoy diciendo ahora, y vienen 200 tontos alcahuetes utilitarios para desarticular lo que yo digo, porque es peligroso. Entonces, Perón diría, por ejemplo, yo lo conozco al general, lo conocí muy íntimamente, o sea que a mí no me pueden contar lo que pensaba Perón. Y es, ¿cómo no? Yo me lo imagino, sí, ¿cómo no? Se ponía serio, se pasaba la mano por el pecho, no hay ningún problema, vamos a pagar hasta el último centavo, diría Perón. Perón pagando hasta el último centavo. ¿Pero y cómo? Y entonces diría, Perón agregaría, pero vamos a pagar una deuda legítima, por supuesto, porque si a nosotros no nos presentan la razón y la causa de por qué fue realizada esa deuda, o sea, fue contraída esa deuda, sobre qué se pagó, qué bienes de capital ingresaron al país, qué equipos, quién entregó dinero para desarrollar el país, ¿dónde está ese dinero? 500.000 millones de dólares, no son charlas de cocina. Entonces Perón diría, nosotros vamos a pagar, pero queremos saber el origen de la deuda. O sea, esto no se puede hablar en la Argentina. No hay quien tenga las agallas para hablar del tema de la deuda externa, en serio. Ahora discuten cómo van a pagar la deuda, pero nadie discute por qué deuda externa de qué. Entonces, hay una causa y un fallo de un juez Ballestero, sobre una causa de un trabajo enorme que inició un amigo mío, un amigo personal, compañero, que hicimos un diario juntos. O sea, no es un tipo que yo lo leí o que me lo contaron. Alejandro Olmos. Alejandro Olmos hizo una causa sobre el tema, un estudio minucioso de la deuda externa. Y un juez de la nación dio el veredicto y la consideró ilegítima e ilegal. Ilegítima e ilegal la deuda externa. O sea que hay un fallo de un juez de la nación, o sea, no es una improvisación. Si nosotros no hay un solo argentino dirigente que hable de esto con propiedad, y vamos a estar en las manos de 4 o 5 atorrantes para el resto de nuestras vidas, de las vidas de nuestros hijos y de las vidas de nuestros nietos. Y cada vez vamos a seguir debiendo más. Fíjense ahora, cada vez debemos más dinero. Por más que paguemos, debemos más dinero. O sea que, y me dirán, y bueno, ¿y usted qué haría? ¿O qué haría Perón? No paga un centavo. No pagar un centavo. Ahora, ¿qué pasa? Si usted no paga un centavo y usted no tiene un respaldo detrás, fíjense lo que le voy a decir. Si usted dice no voy a pagar un centavo y usted no tiene un respaldo detrás, y le pasa lo que está pasando a Venezuela, o le pasa lo que le pasó a todos los países que han querido enfrentar al corporativismo malandra, lapidario internacional, que son los fondos buitres o el capitalismo terrible que destruye todos los estados, las naciones. ¿Pudiéramos nosotros hacer alguna cosa nosotros hoy, que estamos desarticulados, el pueblo está desarticulado? ¿Pudiera hacer algo sabiendo esto, la verdad? Y habrá profesionales que saben mucho más que yo. Yo les pregunto, yo les dejo la pregunta. ¿Y qué pudiéramos hacer? También yo sé. Y me atrevería a decir, ¿y por qué no hacemos un referéndum nacional? A ver si el pueblo argentino está en condiciones de aceptar pagar una deuda externa ilegítima e ilegal. ¿Por qué no damos elecciones? Convocamos a un referéndum nacional y ahí decidimos
Y ahí decidimos si pagamos o no pagamos y sabemos a quiénes le debemos. Sabemos a quiénes le debemos, porque ahora no sabemos. Sabemos a quiénes debemos y en función de qué se contrajo esa deuda. ¿Qué pagamos? ¿Qué compramos? ¿Qué adquirimos con esos 500.000 millones de dólares que aún debemos? Y cada vez debemos más. Se lo dejo como tarea. Mientras seguimos con lo cotidiano, que también viene bastante pesado. En fin, siempre es bueno hablar de cosas que no habla ni TN, ni La Nata, ni Majul, ni toda esa caterva de aplaudidores que están siempre con el gobierno de turno, pero nunca con el gobierno del pueblo. El gobierno de turno, pero no del pueblo. Los gobiernos del pueblo siempre, esos son los enemigos. Siempre.